procesos más productivos y toma de decisiones más inteligentes. Con Kinesis Plus, empresa mexicana experta en transformación digital, con soluciones de extracción de datos aplicables en diferentes industrias, como minería, automotriz, manufactura, construcción, salud, tiendas de autoservicio y más. Con el uso de tecnología IoT, Cloud Suites, Dashboards, transforma tus datos en información relevante para el cumplimiento de los KPIs, disponibles en tiempo real para un trabajo más eficiente y mayor rentabilidad. Soluciones. FaceDN. Control de acceso de reconocimiento facial, medición de temperatura y bitácora de ingresos del personal. Findable. Logística automatizada para localizar activos, personal, inventario y maquinaria. Data Center, aplicación móvil, monitoreo centralizado con control de alarmas y envío de notificaciones a tu celular. Teshton, tecnología IoT exclusiva para la industria de la construcción para el control de asistencia, almacenes, cuadrillas, avance de obra y más. Haciendo sencillo lo complejo. Conoce Kinesis Plus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de ciberseguridad de lo que es el Tech Week, enfocado a temas de seguridad para los negocios, para las empresas y sobre todo tenemos invitados especiales esta tarde. Tenemos a Alejandro Aramburu, invitado especial, viene de Kinesis. No sé si ya nos escuchas, Alejandro. Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos fuerte y claro. La verdad que bienvenido a esta sesión. Estamos muy contentos de recibirte, que nos vas a platicar acerca de los activos y las personas, todos los temas de ciberseguridad que pueden vincularse hacia temas, vamos a llamarlos así, específicos, de control de acceso, control de inventarios, control de personas, vamos a llamarlo así, eliminar listas negras, listas blancas. Creo que hay muchas partes de alguna forma dentro del eslabón de seguridad de las empresas que podemos reforzar, tanto como en el data center, como en el tema de acceso al recinto. Pues creo que la verdad estamos muy contentos de que nos puedas platicar todas esas nuevas soluciones que hay en el mercado y que Kinesis Plus nos oferta. No, pues yo encantado, gracias Jair, y bueno, me da mucho gusto saludar a todos. No sé si me pueden confirmar además que ya ven mi pantalla. Sí, ya vemos tu pantalla, no sé si nos puedas, ahora sí, ya se presentó. Entonces, Muy bien. por favor, te cedo los micrófonos completos y si necesitas cualquier cosa, yo estoy al pendiente de ti. Gracias por participar en este Tech Week de CISA-MD y lo que buscamos es hacer esa sinergia, que los clientes nos conozcan en conjunto con estas soluciones y los beneficios que pueden tener de nosotros. Encantado, Jair. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy atendiendo esta sesión. Me presento, yo soy Alejandro Aramburu, tengo responsabilidad dentro del ecosistema de empresas del Grupo AXA, una de ellas es Kinesis Plus. Estamos haciendo sinergias para lograr dentro del ecosistema de APSA en temas de soluciones industriales, soluciones de tecnología de información, temas de gestión de energía, en fin, una serie de cosas que hacemos en el grupo APSA. Y una de las cosas que a mí me entusiasma muchísimo es el tema de Kinesis Plus. Las soluciones que se han creado y la propiedad intelectual que se tiene alrededor de Kinesis Plus es extraordinaria, es 100% mexicana y la verdad es que muy orgullosos. Yo quiero hoy abordar un tema y no les robaré demasiados minutos, es algo que es muy concreto pero importante. Déjenme darles primero una perspectiva. Bueno, primero quiero excusarme, debo decirles que recién voy aterrizando en Chicago, estoy justo en el aeropuerto y busqué un rinconcito para hacer esta presentación. Quizás van a escuchar algo de ruido en la parte posterior, pero espero que no sea incómodo. La verdad es que hice todo lo posible por llegar, bueno, sí, que el vuelo saliera a tiempo. Yo estuve muy puntual y todo, pero ya ven que ahora es impredecible los tiempos en los aeropuertos y las aerolíneas. En fin, estamos aquí muy gustosos y les voy a dar un poquito de antecedentes. Yo soy ingeniero en sistemas y tengo algunos estudios de posgrado, pero eso es irrelevante. Pero sí es importante
hacer mención que en mi pasado he sido consultor de temas de ciberseguridad para tecnologías de información y a últimas fechas nos hemos adentrado también al tema de la ciberseguridad para la tecnología de operación, es decir, la ciberseguridad asociada a temas que tienen que ver con el piso de manufactura, las operaciones, los procesos. Y es un abordaje distinto al tema de cómo se concibe la ciberseguridad en la línea de tecnologías de información. En la tecnología de operación, lo que tenemos que salvaguardar de manera más importante es el hecho de que la continuidad del negocio, la continuidad del proceso no se debe detener. Y los ciberdelincuentes lo que están haciendo es justamente buscando solicitar ciberrescates, no por el cifrado de una base de datos en el piso de manufactura, sino por la discontinuidad que generan a través de mecanismos de denegación de servicio. Es muy interesante y es muy exhaustiva la práctica de ciberseguridad, tanto en los dominios de tecnología de información como en los de tecnología de operaciones es exhaustiva. Es decir, tiene muchos recovecos, tiene muchos matices. Y hoy les quiero hablar de uno que es interesante, probablemente suene trivial, pero creo que es un eslabón muy débil dentro de la perspectiva de la ciberseguridad para la protección de activos y personas. Y cuando me refiero a activos, es activos físicos o activos de información. Y las personas, el factor humano incidiendo en el sistema que hace que los procesos de negocio concurran y sean efectivos a favor de generar valor incremental. Entonces, la perspectiva que vemos hoy es, ingeniería social no es un tema nuevo, siempre ha existido. Ha existido incluso ha existido desde antes del uso del cómputo personal o de lo que hoy concebimos como el alcance a la mano de la tecnología en teléfonos móviles o en computadoras fijas, etcétera. La ingeniería social es un tema bien interesante y me voy a ir directo al grano. Mire, la ingeniería social se define como el vector de ataque que depende en gran medida de la interacción humana. Es decir, es el factor humano actuando con el factor humano, la persona con la persona, y que frecuentemente involucra la manipulación o el engaño de la gente para romper los procedimientos normales de seguridad. Es decir, la persona que utiliza la ingeniería social sabe manejar, por eso ahí es muy elocuente y muy gráfico la imagen que aparece del lado derecho de su pantalla. La ingeniería social es, en este libro lo citan como un arte para hackear la condición humana. Es decir, son prácticas de las personas que sabiendo cómo nos comportamos las personas nos pueden llevar a temas de engaño para vulnerar los sistemas, para vulnerar los activos, para comprometer la información y tristemente también para dañar a la gente. Es el sistemático engaño a través de mecanismos que a veces no son tan subrepticios, sino son muy claros, pero que en la bondad humana no distinguimos. Es el típico engaño que vemos de gente que tiene esa habilidad de hacernos o involucrarnos o envolvernos ante un argumento que muchas veces tiene que ver con una debilidad humana que nos invita a ayudar al prójimo y esa ayuda nos compromete porque excedemos las barreras tradicionales de seguridad con tal de ayudar al prójimo, pero sin saber que ese prójimo es un atacante, es un delincuente. La ingeniería social se hace muy marcada y muy manifiesta por este señor que ustedes están viendo en pantalla. Kevin Mitnick es de hecho un hacker, nada más que en su momento era un hacker que realmente sí perseguía otra serie de intereses. Después fue capturado por la FBI en el 15 de febrero de 1995 porque vulneró y atacó las redes más seguras del gobierno de los Estados Unidos. Este libro es una lectura, en mi opinión, obligada para las personas que se dedican a la ciberseguridad. Habla de la historia, no es un libro nuevo, es bastante viejito, por cierto, pero habla de cómo él, desde niño y desde muy joven, empezó a hacer cosas para burlar los sistemas de seguridad. Un ejemplo de lo que cita su libro es cómo él se subía al transporte público y burlando el mecanismo de pago de los transportes públicos en su ciudad natal, lograba transportarse sin pagar un centavo, ¿no? Entonces engañaba a la gente. Y eso era lo menor, o sea, eso era pues hasta cierto punto pues con un daño colateral mínimo, pero este señor de pronto empezó a hacer, o este joven en su momento empezó a hacer un desastre a nivel de hackeo, se hizo muy famoso
y todo lo que usó básicamente o mayormente fue ingeniería social. Cuando en el 2002 Kevin Mitnick es liberado, cumple su condena en la cárcel, después de que el FBI lo intercepta y lo apresa y lo pone una condena, creo que fueron, no recuerdo bien, a lo mejor les voy a mentir, pero creo que fueron 10 años. Pero vulneró los sistemas informáticos más robustos del gobierno de Estados Unidos. Y es muy famoso en el ambiente de la ciberseguridad. Este amigo no solo utilizó mecanismos para, utilizando redes de telecomunicaciones públicas y sistemas de hackeo con teléfonos apócrifos y cosas por el estilo, no solo vulneró temas tecnológicos, pero fue y es una persona muy ávida para el tema de ingeniería social, el engaño sistemático de la persona con la persona. Es el típico ejemplo de la persona que llama haciéndose pasar por un agente de la banca, un representante de la banca diciendo que necesitas actualizar cierta información de tu tarjeta y te empieza a extraer información porque ingenuamente crees que es así. No validaste la identidad ni validaste si el origen de la llamada fue certificado. Entonces, se hizo muy famoso. Cuando sale de la cárcel, Kevin Mitnick, es muy importante que lean el libro para los que están interesados en el tema de la ciberseguridad. Hay varias películas también y reportajes de él en YouTube, pero hay películas también del engaño y del arte del engaño. Este libro se llama El arte del engaño, que utilizó Kevin Mitnick. Él escribió su libro, se hizo un bestseller en su momento. Y cuando sale de la cárcel, funda una empresa para hacer hackeo ético y se dedica a dar consultoría y asesoramiento en materia de seguridad y ciberseguridad. Importante tenerlo en mente porque Kevin Mitnick fue y es un ícono desde el punto de vista de la historia del hackeo. Incluso llegó a tener tantos fans o tantos seguidores en su momento que cuando fue encarcelado se generó toda una revuelta en varios lugares de Estados Unidos para que lo liberaran, porque había gente que celebraba el que hubiera alguien que hubiera expuesto la debilidad de los sistemas informáticos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la ingeniería social? Bueno, el primero que conocemos mucho, que a todos nos ha tocado de alguna forma, es el phishing, que son los correos apócrifos, estos correos que se hacen pasar por una identidad falsa. Y el dominio bajo el cual llegan estos correos, uno podría suponer que son dominios válidos de origen, pero son engaños. Son dominios que por alguna letra o por el subdominio, pues no necesariamente refiere al que sea un banco o que sea una institución de prestigio, sino es un engaño. Y es un correo que te habla de lanzar un anzuelo y que ese anzuelo lo muerdas de alguna forma, compartiendo elementos de información que comprometen tu identidad y luego generen una suplantación. Y esa suplantación te provoque una serie de problemas. Tengo un familiar muy cercano que hace aproximadamente 2 años recibió llamadas de un banco diciendo que iba a entrar a un proceso legal porque ya tenía una deuda fuerte de una hipoteca que se había solicitado y que no había pagado. Y resulta que pues fue todo un relajo y todo un asunto porque lo que realmente pasó es que hubo una suplantación. Alguien robó su identidad, fue y tramitó un crédito hipotecario con un banco, falsificaron actas de nacimiento, falsificaron un montón de información y sacaron un crédito hipotecario a su nombre. Entonces el banco afirmaba al 100% que esta persona había sido mi familiar quien había solicitado el crédito. La realidad es que había sido sujeto de un robo de identidad. Otro ejemplo muy típico es el de la suplantación. Y pongo el ejemplo del agente de soporte en campo. Es el típico ejemplo de ingeniería social donde puede llegar una persona que se hace valer como el representante de la empresa de telefonía o del gas o de la luz o de cualquier otro servicio en casa, o si es empresarial, se hace pasar por alguien que le va a dar mantenimiento al aire acondicionado en un corporativo o en la planta, o que va a ir a reparar una caldera o una bomba en un piso de ensamble, y simplemente utilizando técnicas muy básicas de mostrar identificaciones, robar identidades, pues logra colarse a las premisas o las instalaciones de la gente o de las empresas o de sus personas, o de las personas, perdón, de los individuos, e ir por objetivos muy claros de robo de información
compromiso de activos o inclusive daño a las personas. El otro ejemplo que pongo aquí es el de intercepción, y este es uno que está muy de moda, y entre paréntesis ahí dice Amazon. Déjenme platicarles qué está pasando. Si ustedes son clientes de Amazon y pidan algo a su casa, les llega en una cajita muy bien empacada, muy a tiempo, y si ustedes no hacen algo que es básico, que es remover la etiqueta una vez que el producto lo desempacaron, hay gente que está yendo a los basureros a recoger esas cajas y leer las etiquetas. No sé si se han fijado que las etiquetas de Amazon solamente tienen el nombre, el domicilio, etcétera. Y de ahí roban información para después usar esa información para hacer suplantación de identidad. Entonces la intercepción es un asunto bien típico hoy. Mi recomendación es que si compren algo en Mercado Libre o en Amazon, remuevan las etiquetas cuando les lleguen los productos a su casa para que no vaya nadie a leer esa información y llevársela, y después, sabiendo el domicilio, el nombre de la persona, etcétera, indagan más y empiecen a generar esquemas de ingeniería social. Entonces, recomendación, remuevan las etiquetas de Amazon una vez que sacaron sus productos de sus cajas, tiren a la basura la caja, pero la etiqueta asegúrense que se destruya. La otra también, pues, es el phishing, que es como el phishing, pero son mecanismos de voz, llamadas apócrifas, llamadas de bancos, de agencias, de entidades de gobierno, haciéndose pasar por un tercero, ¿no? Y con el claro objetivo de extraer información que después pueda ser utilizada para una extorsión o quizás para, pues, hacer daño económico, ¿no? ¿Por qué es fácil caer en la trampa? La ingeniería social considera aspectos de la propia debilidad o el bien hacer de la persona. Todos nosotros queremos ayudar al prójimo, en términos generales. Habrá quien no, pero en términos generales hay una propensión alta de que la persona quiera ayudar al prójimo. Entonces, de eso se vale el atacante, de la bondad humana, de decir, como todo el mundo quiere ayudar, si yo les llego con un caso específico, a mí me ha pasado, que llega una mujer con cara triste, llorando, con un niño al lado, diciendo que trae un problema muy serio de salud o de X o Y o Z, y resulta que es todo un engaño con la idea de que le des dinero, ¿no? Y ese engaño es ingeniería social. O sea, esa mujer esa persona está abusando de esa bondad humana y te envuelve y te lleva al punto en donde tienes que darle algo de plata porque crees que hay un sufrimiento del lado de eso, ¿no? Otra cosa es que a las personas no nos gusta decir que no. Culturalmente en América Latina, y particularmente los mexicanos, somos muy propensos a decir sí a las cosas, ¿no? Sí te ayudo, sí te presto, sí hago esto, sí te doy la información, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Los esquemas de ingeniería social han evolucionado y llegan a ser verdaderamente creativos. Y los modos de actuación de la ingeniería social ya ni siquiera son de un individuo, sino de un grupo de individuos que toman roles distintos y en momentos distintos durante el ejercicio de la ingeniería social para engañar a la gente o a las empresas. Y otra de las cosas es que las personas que hacen ingeniería social para aprovecharse de la bondad humana y vulnerar los sistemas, pues utilizan mecanismos de alabanza. Te hacen sentir bien, que eres importante, que eres una persona brillante, etcétera, etcétera, pero todo es un engaño. Y como es un engaño que está orientado a que nuestro ego esté alimentado, muchas veces se genera una cortina de humo en donde no nos damos cuenta que estamos siendo sujetos de un engaño. No sé si llegaron a ver un programa, esta es una historia también muy interesante, de este señor Cory Wan, un señor chino, que fue condenado en el 2014 a 10 años de prisión porque cometió el mayor fraude en el mundo del vino que jamás se había conocido. ¿Qué hizo? Hay un video ahí en Netflix, no sé si todavía exista, se llamaba Uvas Amargas, que cuenta la historia de ese fraude. Este señor chino, Cory Wan, lo que empezó a hacer es ir a las subastas de los mejores y más caros vinos del mundo. Y en subastas públicas compraba los vinos, se empezó a codear con gente de altísimo poder adquisitivo en Estados Unidos,
gente de California, del estado de Washington, de Nueva York, e iba a las mejores subastas de vinos, que a lo mejor hasta una botella de vino se podría subastar hasta en $1,000,000. ¿Qué empezó a pasar? Que este señor se empezó a generar una reputación, con toda premeditación y alevosía, se fue creando una reputación de un gurú del vino, ¿no? Un gran sommelier, un gran conocedor, millonario, que iba a comprar los mejores vinos. Y se empezó a codear con gente de pues, la clase social alta de Estados Unidos. Se los empezó a echar a la bolsa, los invitaba a reuniones, habría botellas de vino que eran de edición especial, carísimos, pero detrás de bambalinas lo que hacía el señor era empezar a falsificar vinos. Entonces imagínense que él compraba una botella, voy a inventar, en $100,000 y luego la multiplicaba por 20 y después la ponía en una subasta. Y como la gente sabía que en efecto él había comprado esa botella de vino tiempo antes, confiaban en que les estaban vendiendo una botella que había sido él comprada para su colección de vinos y que en su momento la quería revender. Lo que no sabía la gente es que era una treta, era un engaño para pues hacerle saber a la gente y que se dieran cuenta que él era el que subastaba, el que compraba las botellas más caras en las subastas, las falsificaba, las multiplicaba por N y luego las vendía en un precio altísimo. Y en un poco tiempo, después de ganarse la confianza a través de mecanismos de ingeniería social, de manipular al ser humano, logró vender cifras millonarias de vino falso, hasta que un buen día el FBI también lo captura y va a la cárcel por 10 años, ¿no? En el 2014. Un programa muy interesante en Netflix, no sé si todavía está por ahí publicado. Yo lo vi y es increíble lo que hizo esta mente, yo diría que una mente brillante pero maléfica, porque había una intención de daño, ¿no? de básicamente beneficio económico a través de la falsificación de los vinos. Algo muy importante, y no sé si lo sepan, hace muchos años, yo pues nací en 1967, ¿no? Y para las fechas en que yo nací, por ahí de los 70, principios de los 70, los aeropuertos no usaban arcos de seguridad. No había estos esquemas de seguridad que hoy vemos ya tan tradicionales en los aeropuertos para el control de acceso. Nos piden una identificación, un pase de abordar, nos checan la identidad, que seamos quienes decimos que somos. Nos piden que nos descubramos la cara, que no usemos un sombrero, una gorra, ¿no? Y fue hasta enero de 1973 que en Estados Unidos empezaron a utilizar mecanismos de puntos de chequeo de seguridad en los aeropuertos. Y el detonador fue un evento en noviembre 10 de 1972, que un trío de hackers se infiltraron en el vuelo 49 de Southern Airways y amenazando que iban a estrellar el avión con un reactor nuclear. Entonces, ¿qué hizo la FAA, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos? En ese momento, instruyó a todas las aerolíneas a nivel de Estados Unidos que hicieran un chequeo pasajero por pasajero y de sus equipajes, y eso se instituyó formalmente el 5 de enero de 1973. Es decir, no había antes mecanismos de chequeo y de control de acceso como los hay en los aeropuertos, que a veces se hacen colas enormes, pero es porque estamos en una condición mundial en donde las amenazas están a flor de piel, ¿no? Esta foto que ven ahí es de estos 3 delincuentes que también fueron detenidos y encarcelados. Y bueno, es una historia nada más como a manera de anécdota para que se entienda que la seguridad ha ido evolucionando a razón de, tristemente, pues cosas que a través de eventos históricos nos han dañado o han dañado a las instituciones o a las personas, y nos vemos en la necesidad de asegurar los activos, la información, la integridad de las personas. ¿Cómo se puede evitar que haya ataques de ingeniería social? Primero, hay que estar monitoreando, o sea, no dar por descontado que si yo tengo activos, tanto físicos como de información, o inclusive la integridad de las personas, tengo que estar monitoreando. Puede haber mecanismos automatizados para el monitoreo, puede haber herramientas informáticas para estar revisando que las condiciones de la ciberseguridad en la tecnología de información referido a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de información se cumplan como criterios
permanentes y para ello necesitamos estar monitoreando de manera frecuente qué pasa con esos activos de información. Hay que identificar, etiquetar y distinguir cuáles son los activos más críticos y valiosos, que son los de mayor apetito hacia los hackers. Son los estímulos más claros que tiene un hacker para ir a atacar a una organización o a una persona. En temas de robos de identidad, por ejemplo, ¿no? Si es jugosa la recompensa que hay detrás de hacer ese ataque, el hacker va a ir por las recompensas más grandes que aquellas que probablemente no le representan un beneficio económico en la general. También hay que establecer mecanismos de ciberseguridad. Esos mecanismos de ciberseguridad a través de la validación de la identidad se dan a través de algo que se llama autenticación multifactorial. Yo puedo checar la identidad de una persona a través de un reconocimiento facial, una huella digital, una credencial y probablemente una tarjeta de proximidad. Entre más factores de autenticación y de validación de la identidad tenga, se asume que es más seguro el control de acceso a las redes, a las instalaciones o a los centros de datos, por ejemplo. Entonces, es muy importante establecer esos mecanismos de validación de identidad en 1, 2 o hasta 3 factores, dependiendo de la criticidad de la salvaguarda del activo en cuestión. Hay que conducir pruebas de penetración, es decir, hay que retar al sistema para ver si hay brechas de seguridad. Imagínense que tienen su casa y tienen todo muy bien blindado, tienen alarmas, tienen sensores de movimiento, tienen cámaras, en fin, tienen varias cosas, pero resulta que hay por ahí una ventanita en la parte trasera del jardín que nadie checa y nadie se da cuenta de que existe esa brecha de seguridad que va a comprometer la seguridad en su totalidad y el nivel de riesgo aumenta. Entonces, las pruebas de penetración son un protocolo muy bien establecido de cómo hacer un abordaje, de ir barriendo y escaneando todas las posibilidades de acceso para lograr infiltrarnos. Esto se llaman pruebas de penetración o de hackeo ético, cuando lo haces para prevenir y generas evidencias de que fuiste o de que fue posible que tú te infiltraras o lograras transgredir las barreras de seguridad. Típicamente, cuando lo haces a nivel de sistemas informáticos, lo que haces es estar buscando todas las vulnerabilidades en los sistemas operativos, en las redes, en los passwords, en la debilidad del sistema de manejo de passwords o de autenticación y de identidad. Y una vez que te logras infiltrar, el ciberdelincuente va y deja una bandera, o deja, no el ciberdelincuente, perdón, el hacker ético, deja una bandera o una etiqueta de evidencia que se pudo infiltrar para que en el momento en que se hace el análisis forense y de auditoría, se sepa identificar dónde fue o hasta qué nivel de infiltración se pudo tener con el hackeo ético o la prueba de penetración. Si yo pongo estas etiquetas, pues es prueba fehaciente de que logré infiltrarme y de que se comprometió el activo de información, por ejemplo, ¿no? Algo muy importante también para evitar la ingeniería social, y diría yo que quizás es el elemento más importante de todos para prevenir la ingeniería social, es hay que explicarle a la gente que existe este concepto de ingeniería social. Hay que explicarles que hay un sistemático riesgo de engaño de los delincuentes en el mundo de la ciberseguridad o en el mundo electrónico o incluso en los controles de acceso físico, ¿no? Yo podría hoy llegar, y ha ocurrido, yo podría duplicar una credencial probablemente de una empresa, ¿no? Estas típicas credenciales de control de acceso que traen la foto, el nombre, número de empleado, etc. Yo podría presentarme al front desk de un corporativo o de una oficina y decirle a la persona que está en la seguridad, ¿sabe qué? Soy empleado de la empresa, hoy es mi primer día de trabajo y mi tarjeta no funciona, no puedo abrir la puerta para acceder a las oficinas. Si yo tengo un buen esquema de seguridad, tendría que abrir un protocolo para validar que esa identidad y que esa credencial no es falsa. Pero habrá quien diga, bueno, pues como trae una credencial, dice que es nuevo y es muy amable y se presenta y trae toda esa actitud del primer día de trabajo, pues le abre la puerta sin mayor reparo y esa persona ya se infiltró. Los mecanismos de seguridad basados en normativa, como la IEC 62443 para temas de ciberseguridad en piso de manufactura, o la ISO 27000
en temas de ciberseguridad para las tecnologías de información o algunos otros marcos de referencia como HL7 o HIPAA, etcétera, etcétera, son sistemas de cumplimiento normativo para asegurar los activos de información particularmente, no nada más limitado a eso, pero que tienen como normativa contemplar factores técnicos, humanos y de proceso para asegurar los mecanismos de control de acceso a los activos de información. Es importante etiquetar la información. ¿Qué información es confidencial, restringida, reservada, pública? Y si ese tipo de cosas no se hacen, la gente da por descontado que la información puede estar disponible para cualquiera, cuando eso estratégicamente puede dañar el aspecto patrimonial de los empresarios. Por último, pues hay que actualizar las políticas de seguridad con frecuencia. Una política que establecí ayer no necesariamente sigue siendo vigente hoy porque hay nuevos mecanismos de atacar a los activos de información o el control de acceso o vulnerar el control de acceso o a las personas. Ya lo había explicado un poco antes, pero es básicamente el tailgating, es una técnica de ingeniería social que básicamente lo que hace es como de película esto, ¿no? Es un mecanismo donde alguien se hace pasar como un repartidor de Amazon o de comida de Uber Eats, o se hace pasar como alguien que va a reparar un servicio de la casa, o se hace pasar como alguien que va a entregar un regalo a una persona, todo con el propósito de lograr vulnerar esa brecha de seguridad de la buena voluntad de la gente, y entonces llega a una casa una persona con unas cajas, se hace pasar por un repartidor o por un mensajero, probablemente no está la gente de la casa más que probablemente una persona del servicio o alguien que coyunturalmente está ahí, y con toda libertad y oportunidad le dan acceso a la casa, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque esto mismo pasa en las empresas y pasa más frecuente de lo que ustedes se puedan imaginar. No solo pasa en las casas, no solo pasa en las empresas, pasa en los centros de consumo, pasa en los centros comerciales, en los hospitales, en todos lados hay gente que está buscando engañar a través del uso de la ingeniería social. Es poder descifrar el comportamiento humano y aprovecharse de ese comportamiento benevolente, como ya lo dije, en su mayoría, para pues acceder a objetivos claros que financieramente les beneficien o que busquen algunos otros propósitos. Tristemente pueden ser también para dañar físicamente un activo o a una persona. ¿Qué políticas se deberían tener para temas de ingeniería social? Bueno, pues una política muy sencilla es si vas a recibir una visita en tus instalaciones, pues debería haber un protocolo para que lo puedas anunciar a la Guardia de Seguridad con anticipación. No en el momento en que llegaron, sino avisar 2 o 3 días antes, y hay protocolos empresariales de ciertos corporativos que te dicen, si tú vas a venir a visitarme, me tienes que pasar tal y cual información con ciertos días de anticipación para yo anunciar al esquema de seguridad, a la empresa de seguridad o a la gente de seguridad de control de acceso que vas a venir y que estás aprobado a venir a visitarme. Hay que solicitar, estas son políticas, no es una lista exhaustiva, son solamente a manera de ejemplo, pero estos son el tipo de políticas que hay que escribir para evitar la ingeniería social. Hay que solicitar, eso sería una política, una identificación a cualquier persona desconocida que esté tratando de acceder a un lugar restringido. Puede ser que ya esté dentro de las instalaciones, pero está queriendo entrar al centro de datos, o está queriendo entrar a una área confinada donde hay un resguardo de activos físicos o de información, respaldos de información, por ejemplo. Hay que confinar los activos de información y patrimoniales en un lugar cuyo acceso solamente sea para aquella persona que está validada con un mecanismo de autenticación sólido. Hay que documentar los aspectos de situaciones o gente sospechosa detrás del comportamiento natural de la organización. Nunca proveer información reservada a nadie. Nunca dar el teléfono celular ni el correo electrónico de una persona que es un colega o un colaborador de la empresa sin antes haberle pedido su aprobación a esa persona y con miras a entender que potencialmente hay alguien que quiere robar la identidad o conocer más de esa persona en detalle. Hay que reportar si perdiste tu tarjeta de identificación o de control de acceso para que los mecanismos de automatización de edificios automáticamente restrinjan esa tarjeta en tiempo y forma. Evidentemente hay que llevar la bitácora y el registro claro de quién tiene qué controles de acceso y a cuáles áreas está permitida la accesibilidad del individuo.
hay que acompañar a los visitantes siempre que están en las instalaciones, no dejar a ningún visitante por conocido que sea, debe haber un protocolo de acompañar siempre a un visitante dentro de las instalaciones. Más si es una empresa farmacéutica, más si es una empresa de manufactura, no solo por el tema de daños a los activos patrimoniales y a la información, sino también potencialmente porque esa persona puede sufrir algunos accidentes. Entonces, es una buena política buscar el que siempre haya una escolta, una persona o el anfitrión esté en lo general con el visitante todo el tiempo, ¿no? Que no lo deje solo. Otra política es nunca dejes tu computadora con la pantalla activa abierta ni tu correo abierto que sea visible a cualquiera. Si te vas a ausentar por unos segundos o minutos de tu escritorio, pon un salvapantallas o cierra tu computadora, pero que no vaya a poder tener acceso a nadie. Y hay empresas, me tocó trabajar en alguna ocasión para una empresa que le dábamos servicios a una entidad de gobierno de seguridad nacional y nos restringían el uso a las instalaciones de esa entidad con memorias USB, con cámaras, smartphones, etcétera, etcétera. Básicamente nos quitaban todo al momento del control de acceso y no podías tener nada de regreso sino que te retirabas de la empresa. ¿Por qué? Pues porque puedes robar tu información, puedes copiar información de una computadora que de manera descuidada alguien dejó ahí, abierta. Y en esa agencia de seguridad nacional, que era más de un corte tipo militar, pues generaba arrestos a las personas de la misma entidad que por alguna razón hubieran dejado su computadora con la pantalla activa o que no hubieran conseguido mantener el protocolo de seguridad acordado en las políticas. Entonces era muy, muy riguroso. Nunca abras el acceso a una persona que por primera vez y por primera ocasión conoces. Tienes que validar la identidad. Y avisa a tu gerente o a tu línea de reporte si sospechas de que hay algo raro pasando y que probablemente está activo un mecanismo de ingeniería social. Esta es una lista de aproximadamente 10 u 11 ideas de lo que podrían ser las políticas. No basta escribirlas. Lo más importante dentro de la ciberseguridad en términos generales es la educación hacia los colaboradores. ¿Cuándo no deben abrir un correo? ¿Cuándo no deben darle acceso a ciertas personas? ¿Qué tan frecuentemente tienen que cambiar sus passwords? ¿Qué tan frecuentemente tienen que repasar sus políticas de control de acceso a las instalaciones o al edificio? ¿Qué tipo de niveles de pulcriedad se tienen que tener en el área de trabajo para no dejar documentos expuestos que tengan información delicada, de estados de cuenta, de nómina, de estrategias de negocio? Y podría parecer muy paranoico el establecer todos estos mecanismos a la luz de que pensamos que no ocurren. La realidad es que ocurren y ocurren todos los días. La ingeniería social, por eso la sesión de hoy se llama el eslabón quizás más débil de la ciberseguridad, es porque todo el mundo estamos hoy prestándole mucha atención al tema de los firewalls, de los sistemas de control de acceso, de las llaves para el cifrado a través de cifrado y descifrado a través de llaves de llaves dinámicas, de algoritmos de hashing, ¿no? de diferentes bits, etcétera, para poder tener acceso a los activos de información, como en la banca electrónica que te dan tu famoso NetKey o una llave dinámica. Pues todos esos mecanismos están muy bien, pero a veces no basta con toda esa tecnología. A veces lo más básico y lo más fácil que puede hacer el ciberdelincuente es pensar y decir, bueno, esta compañía está tan entretenida en asegurar todo de manera electrónica o a través de los sistemas de información que se olvidan del factor humano. Y ahí es donde aprovechan la perspectiva del ataque. La seguridad física, el control de acceso, la videovigilancia, la videoanalítica, los algoritmos de inteligencia artificial para detectar si los patrones erráticos de una persona en un sitio, ya no es un aeropuerto, un hospital, una agencia de seguridad, un centro comercial. La videoanalítica hoy permite saber si ese comportamiento de esa persona potencialmente por el algoritmo de inteligencia artificial denota el que esa persona tiene un comportamiento de X o Y naturaleza que potencialmente va a generar algún daño. La seguridad física es un aspecto muy importante. Hoy probablemente no nos damos cuenta, pero les invito a que lo observen. La próxima vez que estén en un aeropuerto, cuenten cuántas cámaras de video y cuántos elementos de control de seguridad para el acceso
y durante la estancia en el aeropuerto encuentran. Son muchísimos. Algunos están ocultos. Hay incluso lugares en donde hay micrófonos que no nos damos cuenta que están haciendo analítica de la voz y de las palabras y las cosas que se dicen. Suena muy paranoico, pero es real y existe. Tengo la fortuna de tener un amigo que trabaja en aeropuertos y los mecanismos que hay, por ejemplo, para el control de acceso de los pilotos y los sobrecargos, uno podría suponer que son sumamente laxos y la realidad es que no. Hay todo un protocolo, todo un esquema de entrenamiento, hay muchas cosas detrás de los sistemas de seguridad en algo tan delicado como es el transporte público aéreo. Kinesis Plus, ya para terminar, y simplemente a manera de mensaje un tanto comercial, es: somos una empresa que conocemos de la ciberseguridad en tecnología de información, en tecnología de operación. Tenemos soluciones de sensorizado, de reconocimiento de imágenes y patrones, de localización de personas. Podemos trazar a través de los smartphones o de etiquetas de Bluetooth o de algunos otros elementos que de manera inalámbrica nos permite rastrear activos y o personas. Esto con el fin de asegurar esos activos o a esas personas, o por qué no, como las soluciones que se tienen del lado de Kinesis en el video de entrada que se mostró antes de esta sesión, pues podemos incluso trazar contratistas en una mina o en una planta de manufactura, quién entra, con qué nivel de identidad y nivel de acceso, a qué lugares está accediendo y yo poder ver de manera gráfica en qué lugares ha estado y cuánto tiempo estuvo en esos lugares. Y todo eso poderlo analizar para tomar decisiones claras al respecto de cómo eso puede vulnerar en algún punto algún esquema de seguridad. La perspectiva de la ciberseguridad es un subconjunto de algo que se llama riesgo tecnológico. Las empresas tienen que administrar el riesgo tecnológico y el riesgo tecnológico es un subconjunto de algo que se llama riesgo operativo. Es decir, un banco tiene que administrar el riesgo operativo. Es decir, todo aquello que comprometa el seguir operando como banco. Puede ser la suficiencia de capital, pueden ser temas laborales, por ejemplo, una huelga puede comprometer la continuidad de los servicios bancarios si estuviera un sindicato. Temas que tienen que ver con aspectos ambientales, un huracán, un temblor, un incendio, etcétera. Pero hay un riesgo tecnológico, hay un riesgo ambiental, laboral, financiero, operativo, funcional, y hay uno tecnológico. Y en el tecnológico está la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene como propósito mitigar, si no bien desaparecer, sí mitigar los riesgos asociados al manejo de los activos de información y la pérdida de la información que comprometa la parte patrimonial de las empresas. Es decir, lo que nosotros buscamos a través de gestionar el riesgo tecnológico es los índices de riesgo que se tienen en el consumo de la tecnología a favor de los procesos de negocio. Esos riesgos que pueden ser grandes, a la luz del tiempo irlos haciendo cada vez más pequeños, no se van a poder desaparecer. Un riesgo yo lo puedo disminuir, lo puedo manejar o lo puedo trasladar. Por ejemplo, puedo trasladar un riesgo porque si la pérdida económica y patrimonial está prevista a través de una póliza, de un seguro que me dice que si hay un quebranto de información o un riesgo que pueda ser yo demandado y tener un efecto colateral por el daño a la reputación de la empresa por X o Y cosas, pues hoy existen mecanismos de seguros y aseguradoras a nivel mundial que están diseñados y dispuestos para atender estas posibles demandas o situaciones en donde alguien, por haber sido dañado en su identidad o en su persona o qué sé yo, en sus activos, pues pueda demandar a una empresa porque fue sujeta de ese robo de identidad, por ejemplo, y el seguro tendrá que responder por las demandas y los daños colaterales que genere el efecto de la brecha de seguridad que se haya vulnerado. Nosotros en Kinesis pues tenemos soluciones de control de acceso, de biométricos, tiempo real en la nube, multifactor. Aquí podemos hacer videoanalítica para saber, hoy muy de moda, si estás usando un cubrebocas o no, cada vez en un desuso, pero ha estado muy de moda, pues, pero eso creo que en su momento fue muy importante para poder controlar también un protocolo de seguridad de uso de mascarilla, pero independientemente si hay o no mascarilla, la solución te puede autenticar en distintos factores. Con la videoanalítica, sí, solo si estás en una base de datos puedes acceder o no. Puedo tener una autenticación biométrica adicional con
con huella digital o con una tarjeta de proximidad. Entonces, los factores que yo ponga para autenticar y hacer que automáticamente la cámara abra una puerta en el sistema de automatización de edificios, pues son consideraciones que van a estar sujetas a si el factor A, B y C se cumplieron para autenticar a la persona. Aparte de que podemos tomar la temperatura, llevar un registro de temperatura, de uso de mascarilla, de violación a la política de uso de mascarilla, en fin, ¿no? Esta es una solución de Kinesis Plus que se llama FaceDN y tenemos aplicación móvil y aplicación de nube con mucha analítica y es aplicable para estadios, aeropuertos, empresas, tiendas de retail, etcétera, oficinas de gobierno. Esta es otra solución que tenemos también para ir trazando a las personas que están en el recinto o en las premisas, en las instalaciones, viendo cómo navegan dentro de las instalaciones y en qué momento estuvieron y cuánto tiempo. Y todo esto lo podemos monitorear con distintos elementos como los que se ven en la pantalla. Pueden ser etiquetas de Bluetooth como tipo gafete o pulseras o cintas de badge o qué sé yo. Pero también esta es una solución que se complementa muy bien con la del control de acceso. Y TouchStone, como se mencionó en el video introductorio, también pues es una combinación de varias cosas. Autenticación a nivel de dispositivos móviles y el manejo de la información demográfica de la gente que accede, por ejemplo, a una obra civil que se está haciendo para construir una nueva fábrica o un edificio o un centro comercial. Y TouchStone te lleva toda la información de bitácora para poder llevar el cumplimiento ante el Seguro Social o la Secretaría de Hacienda, te hace validación biométrica. Es decir, todo esto básicamente te permite confinar a aquellas personas en listas negras o listas blancas y decir, esta persona está en una lista negra porque faltó a tal política o porque ya fue reportado como un delincuente. Todo esto en el control de acceso de FaceDN o de TouchStone está previsto con las soluciones de Kinesis Plus. Y finalmente, pues TouchStone, estos son los módulos que se manejan de manera más detallada. Yo les diría, acérquense con nosotros quien tenga interés de conocer un poco más la solución, pero es un sistema muy interesante diseñado para constructoras o para empresas contratistas. Nosotros trabajamos mucho con empresas de minería o constructoras dentro del grupo APSA, y Kinesis en lo particular, con este tipo de soluciones. Entonces te lleva toda una gama de posibilidades de control del personal, de los contratistas, de los visitantes en esos lugares, ¿no? En las obras, en las grandes obras de construcción, la minería, o qué sé yo, en las petroquímicas, en los puertos, en fin. Esto es básicamente lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido ilustrativo. Se puede obviar como probablemente un tema muy básico de ingeniería social. Yo les diría, no lo dejen de lado. No obvien que es un tema cosmético y que hay que atenderlo solo desde la perspectiva de la automatización y los sistemas de información. La ingeniería social nos pasa o está al alcance de todos hoy, más bien estamos al alcance de muchos delincuentes a través de la ingeniería social y tristemente pues va a la alza. Yo lo que les invito es a que reflexionen alrededor de la ingeniería social, se documenten más, generen sus políticas, hagan los planes de entrenamiento para sus personas, inclusive yo personalmente hago temas de ingeniería social con mi familia. Con mi familia hay un protocolo donde muy frecuentemente estamos hablando de potenciales brechas de seguridad que están dando para el robo de identidad particularmente. Tenemos restringido el control de acceso a la casa pues, gracias a un par de puertas de acceso que hay con vigilantes. Tenemos cámaras de video y no es un tema de ser paranoico, es que ya hemos sido sujetos de ataques de una u otra forma o de robo de identidad y lo que estamos haciendo es prever. Más vale prevenir que lamentar y hasta aquí me quedo hoy para ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que nos ayudas mucho para poder entender de alguna manera los mecanismos, las posibles vertientes y pues creo que nunca es suficiente en cuestión de la prevención. Pareciera como ya un tema complejo de poder manejar el sentir pues, ¿cómo decirlo? Si hago esto, sé que voy a estar bien. Si me muevo para acá, sé que voy a estar tranquilo. Creo que cada vez se buscan diferentes posibilidades o brechas de ataque para poder vulnerarlos, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas, tanto como en el sentido propio, dentro del día hemos platicado acerca de que ahora el nuevo
pues, ¿cómo llamarlo así? El nuevo vector de ataque son las personas, ¿no? Creo que siempre, al final, el eslabón más débil de toda esta parte, como bien comentas, al final, si no tomamos o cambiamos ciertas estrategias en nuestras conductas, si no detectamos esos focos rojos y intervenimos a tiempo, hay muchas probabilidades de sufrir un ataque en ese sentido. Entonces, creo que ha sido muy claro. Las soluciones de Kinesis, la verdad es que están muy vanguardistas, como bien comentabas, y qué mejor orgullo que es una empresa 100% mexicana y que está empujando de alguna manera todo este tipo de tecnologías de IoT a garantizar en muchos casos, tanto como la ubicación de las personas dentro de tu recinto, porque a veces, justamente como decías, no hay esa cultura del acompañamiento, no hay esa cultura de alguna manera de monitorear ciertas cuestiones de, ok, pasó por tal filtro, pero ¿qué crees que ya está en esta área? ¿Cómo llegó allá? O a lo mejor temas más específicos de, ok, pero sí está aquí, pero pues venía una cuestión de recursos humanos, ¿por qué está en nómina, no? O sea, ahí es donde, ahí están los focos rojos y las situaciones importantes para poder llevar hacia nuestras instituciones claridad en el monitoreo, ¿no? Y en el tema de, pues, de data center, en el tema de saber qué está pasando de alguna forma, quién tuvo acceso a tu información, quién se acercó al data center, o por el contrario, ¿no? Oye, manejamos ya bien claro los monitoreos de temperatura, bien claros cuáles son los niveles de estabilidad, se aperturó cierta puerta de un rack, por qué se aperturó, en qué momento, quién estaba cerca. Mantener toda esa información creo que es lo más fácil para ti como, pues vamos a llamarlo así, o en cualquier posición que te encuentres dentro de la compañía, es información bastante relevante y que te va a ayudar a tener, pues como dices, estas puertas o estas barreras de ingeniería social para que ahora la uses a tu favor y que lejos de que el atacante la use en tu contra, tú la usas para poner como estas trincheritas, ¿no? Entonces, creo que Kinesis nos puede ayudar mucho en ese sentido y para poder de alguna forma coayudar a, pues, ¿cómo decirlo así?, a mantener otras cuestiones de prevención ya más bien de multas, cuestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social tal vez, oye, ¿sabes qué? Este empleado no está dado de alta. Creo que son cuestiones muy puntuales que pueden ayudar para prevenir una multa o una posible penalización por parte de la autoridad. Entonces, creo que Kinesis nos ayuda tanto como personalmente y también como empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecemos mucho tu ponencia, Alejandro, estuvo muy interesante y la verdad que hay temas que sí, como decías, este hacker era muy bueno para hackear, ahora es muy bueno para asesorar, ¿no? Creo que tú que te has dedicado tu vida al tema de ciberseguridad y temas prácticamente de este tipo, pues quién mejor que tú que nunca te has dedicado a otra cosa más que ayudar. Y la verdad es que te agradecemos que lo hagas ahora con nosotros y que nos des un poquito de experiencia y de todo lo que nos puede proveer esa tecnología. La verdad te agradezco mucho tu tiempo, también que estés conectado en el aeropuerto, la verdad que también eso es un detallazo de tu parte y que nos des ese acompañamiento aunque estás... Al contrario, una disculpa por el ruido que pudo haber habido en el acá, pero bueno, no quería fallar y aquí estamos. No, pues créeme lo que no nos fallaste y la verdad ahora sí que te pusiste la capa de Batman como te pusimos ahí en la imagen, ¿no? La verdad que Muy muchas bien. gracias, ¿no? Te pusiste la capa de superhéroe y sacaste el evento adelante. La verdad te agradezco Buenísimo. mucho. Venga, Alejandro. Encantado, Yair. Yo les agradezco su asistencia. La ingenuidad humana es tremenda, es algo muy virtuoso. Tenemos personas en general por la bondad nos dejamos engañar. No seamos tan ingenuos. Está a lo mejor un poco raro el mensaje que les doy, pero estamos tan sujetos a tantos riesgos hoy, a tanta tentación de parte de delincuentes o atacantes, que más vale levantar las antenitas, tomarlo con cierta perspectiva, tampoco no vivir siempre en el miedo, siempre en el temor, pero sí tomando precauciones. Eso es bien importante. Y yo le diría a la audiencia que si tienen dudas o comentarios, acérquense con Kinesis Plus, estamos para servirles y pues encantado de haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Alejandro. Ahorita yo le cedo la palabra a Rodrigo Pavón, Rodrigo López, perdón, Rodrigo López Pavón, nos va a dar una noticia acerca de todo lo que venga en el evento próximo que va a ser México. También vamos a esperar que Alejandro nos pueda acompañar en él. Va a ser un evento ecuestre y pues bueno, para que tengan mayores noticias, ahorita le cedo la palabra a Rodrigo.
Muchas gracias por tu ponencia, Alejandro. Yo me retiro y estoy para servirles. Gracias, hasta luego. Hola, hola, buenas tardes a todos. Les tengo un regalo el día de hoy. Quiero invitarlos a un evento llamado Tech Week Experience. Vamos a pasar del evento digital al evento presencial. Vamos a tener un increíble taller de asados, un taller de mixología, un show de caballos y un show de águila, con el objetivo de que ustedes se distraigan y crear esa experiencia en ustedes, con el objetivo de tener a todos los fabricantes del Tech Week en un evento donde se puedan conocer para llevar su empresa al siguiente nivel con las mejores soluciones de todos nuestros fabricantes. La verdad es que va a estar bastante padre, va a ser en septiembre a principios y va a ser en la Finca La Conchita. Va a estar en Bioparque Estrellas a 10 minutos aproximadamente. Entonces no se lo pueden perder, la verdad es que va a estar muy padre. Nosotros les enviamos, más bien ustedes en el formulario donde ingresaron a este evento, si le pusieron que tenían un proyecto, ya que esa es la pregunta clave, tener un proyecto, si le pusieron esto, con todo gusto nosotros los vamos a invitar, les vamos a enviar un correo de invitación para que podamos asistir todos juntos a este maravilloso evento. Bueno, pues les estaremos informando un poco más acerca de esto. Vamos a la siguiente ponencia y muchas gracias por todo, gracias a Kinesis por esta maravillosa ponencia y nos vemos pronto. Hasta luego.